es la evolución de la computadora en fotos. Entonces, pues yo no sé ustedes realmente si alguna vez han hecho este ejercicio o no, pero resulta que los computadores pues eran bien diferentes antes a como son hoy. Y no sé si han visto fotos de cómo eran antes, pero eran unos mamotretos impresionantes como este. Este era un computador, este es el computador, el ENIAC en 1943. Era una máquina enorme, ese era un computador. No eran muchos computadores, ese era un computador. ¿Sí? Pero como ustedes pueden ver, esos computadores tenían muchas cosas, o sea, tienen muchos aparatos, muchas cosas. Uno podría ver que hay mucho hardware en paralelo, porque hay muchas cosas conectadas entre sí. ¿Sí? Cada cosita hace algo. Entonces, cada cosita, digamos, que es algo que hace, llamémoslo computación. Entonces, pero eso no se llamaba computación en paralelo, se llamaba, ese era el computador, ¿cierto? Después empiezan a haber computadores más, pues, como más elegantes, pero igual, todo esto eran cintas para almacenar información, porque la información que cabe hoy en un disquito duro de tantos teras, eso en esa época ni siquiera cabía ahí. Pues en esa época la información se guardaba en unas cosas gigantescas, unas cintas gigantescas y era mamotretos para guardar información. ¿Sí? Eh, y ahí van viendo, en este sitio van viendo fotos, si ustedes quieren ver detalles, pues van allá, ¿cierto? Pero lo que quiero que vean en las fotos es que siempre hay varias, de hecho hay varios dispositivos asociados a un computador, está la impresora, está el disco duro, está la CPU, o sea, como que hay varios eh, hardware asociados a lo que llamamos un computador. Entonces, siempre ha estado asociado con muchas cosas en paralelo, pero realmente lo que uno va a llamar paralelismo va a estar asociado a núcleos, a procesadores, a ese tipo de cosas, no a los otros aparatos. En 1975, IBM crea el primer computador chiquito, mire, este es un computador chiquito. Luego aparecen los famosísimos Bill Gates y Paul Allen, que crean su compañía Microsoft y aparecen los computadores, y aparecen los computadores Apple con el otro, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el de Apple? El que ya murió. Steve Jobs y su gente, ¿cierto? Eh, Esos son los primeros computadores Apple, 81, IBM, no sé qué, 83 ya empieza a ver el concepto de ventanas. El concepto de ventanas lo sacó Apple y no Microsoft. O sea, ustedes una vez piensan Microsoft Windows son las ventanas. No, Microsoft Windows fue una copia de lo que había sacado Apple con ventanas. Y entonces Microsoft tiene una cosa llamada DOS, que era el sistema operativo, pero eso era puro texto. Cuando estos sacaron su sistema de ventanas, Microsoft se copió la idea y creó Microsoft Windows, que es el sistema operativo Windows, que ya es con ventanas. Pero los que se inventaron las ventanas fueron los de Apple, no fueron los de Microsoft. Los de Microsoft son buenos para copiar. Eh, este computador Macintosh, ese fue mi primer computador. Cuando yo estudiaba, ese fue mi primer computador este. No sé si ¿es este o es? Sí, es ese. Ese computador tenía un ratoncito, un lector de disquetes, que se llamaba en esa época, o si leía aquí o de uno externo, donde podía caber más, y un teclado, y esta pantallita. Ese fue mi primer computador personal, el mío, 1984, por esa época, 87, yo creo que fue el mío, 87, yo creo. Eh, pero entonces, como ven, los computadores se fueron volviendo cada vez más pequeñitos, más compactos, hasta todo en uno hay, cosas de ese estilo, y aparecieron los portátiles, bueno, todo lo que ustedes conocen hoy, pero muy probablemente lo que usted conoce hoy no necesariamente se imagina cómo era lo de ayer. Entonces, ver estas fotos pues es chévere, por eso, simplemente por eso. Y ahora usted no ve sino una cosa, por ejemplo, este aparato no es sino uno, pero por dentro hay cuatro núcleos. Entonces usted ya no ve el paralelismo, el hardware paralelo no lo ve, pero está ahí. ¿Sí?